Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con Pedro Jale. Don Pedro, tenemos muchas cosas para hablar, pero antes de pasar a otro tema, quería cerrar un poquitito esta parte del proyecto de Superintendencia de Pensiones preguntándole sobre el tema del abanico de posibilidades que se abre para las inversiones. Hay necesidad de buscar mecanismos que generen rentabilidad dentro de los fondos previsionales y de esta forma garantizar también sostenibilidad, pero hay que lograr un equilibrio entre los instrumentos disponibles y la correcta utilización de los mismos, es decir, no arriesgarlos innecesariamente porque evidentemente es plata de la gente que está aportando para el sistema y se necesita para garantizar las jubilaciones en el futuro. En ese punto en particular, don Pedro, este proyecto de ley habilita nuevas opciones que no se tenían previstas en la legislación o en las normativas vigentes, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo analizan esto y cómo se puede ir logrando, como le decía, ese equilibrio entre la necesidad de ir generando rentabilidad y de no arriesgar estos fondos? Bueno, el proyecto de ley se inserta en un mercado de inversiones paraguayo en el que todo el dinero previsional, hay que reconocerlo, está concentrado en sectores de riesgo. Es decir, hablamos de 4 instrumentos financieros llamados CDA en dólares en guaraníes, llamados algunos títulos valores, creo que algunos títulos representativos de AFD y depósito en cuenta a la vista. Hasta ahí. 4 instrumentos concentrados en 16 bancos, 2.300 millones de IPS en 4 instrumentos y 16 bancos. ¿Se puede hablar de una concentración de riesgo? Se puede hablar. Cualquier economista te dice, bueno, hay que dispersar riesgo para minimizar riesgos. Evidentemente, esa es algo saludable. En ese sentido, este proyecto de ley plantea la diversificación de las inversiones, abriendo, por ejemplo, a más de esos instrumentos, otro abanico de instrumentos en forma enunciativa, no taxativa. El enunciativo en ley pues quiere decir y cualquier otro instrumento que autorice el superintendente de bancos, entre ellos inversiones en otros estados, títulos valores de bancos centrales de otros países, de corporaciones extranjeras, intervenir en la bolsa, comprar acciones de sociedades anónimas. No hay que olvidar que este proyecto plantea la creación de administradoras privadas de fondos de pensiones. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque eso directamente plantea la modificación del modelo financiero existente en Paraguay, que es de capitalización colectiva por fondo común. Desde el momento que vos autorizás la creación de SA, que van a administrar fondos de pensión en forma privada, estás hablando de capitalización individual, que son modelos financieros que no han resultado exitosos en otros países y han conducido a verdaderas catástrofes para los jubilados. Entonces hay que tener mucho cuidado por la vía de diversificar inversiones, crear otros agentes que están realmente cambiando el modelo, introduciendo modelos no muy bien vistos ya hoy en el mundo. Nosotros creemos que ese es un punto de discusión que se debe instalar en la mesa de trabajo sobre la base de la dispersión de riesgos. Por darte un ejemplo muy gráfico, en el artículo 39 de este proyecto de ley dice: derógase el artículo 28, segundo párrafo de la ley de IPS. Y vos te vas, entre otros 20, 30 artículos de todas las leyes, y te vas al 28, inciso D, y el párrafo que se deroga dice: prohíbese al IPS prestar al Estado. Eso queda derogado. Y te da la pauta entonces de hacia dónde va la intención del superintendente. Nosotros creemos que las operaciones con el Estado, que finalmente te entrega bonos, te entrega papeles, conduce a un fenómeno que en el mundo ha sido lesivo y ha sido malo en las experiencias globales, que se llama empapelamiento de la seguridad social.
te llenás de bonos de papeles cuando que vos como seguridad social lo que tenés que hacer es pagar efectivo a tu jubilado. Y no podés estar negociando bonos para pagarte tu jubilación dentro de 20 años. O sea, ese tipo de cosas son las que nos asustan, nos preocupan y queremos debatirlas por lo menos. En esa situación se impone un debate. Hay demasiada gente preparada en Paraguay, demasiada gente preparada en seguridad social. Hay exministros de Hacienda con una visión global, hay técnicos en IPS de primer nivel que se formaron en Europa, en México, en España, aquí cerca, que nosotros hemos enviado al exterior y que son gente realmente de primer nivel, mucho más preparados que yo, que tienen una visión mucho más integral y completa que esta que yo la estoy dando superficialmente. Esa gente es la que tiene que participar en el debate, no entre cuatro paredes, 3 o 4 senadores que no sé a quién les escucharon y bueno, vamos a dibujar esto y se dibujó. Y la gente que sabe, bueno, esa es nuestra propuesta. Don Pedro, pasando puntualmente al caso del Instituto de Previsión Social, hace poco teníamos la noticia del uso de las reservas del IPS, causó preocupación, generó alarmas y se está teniendo una situación delicada en diferentes modelos previsionales, incluyendo el Instituto de Previsión Social. ¿Qué análisis hacen respecto a esta situación en particular en el caso del IPS de don Pedro? Y también aprovecho para preguntarle sobre esta iniciativa de trabajo conjunto, fusión, coordinación con el Ministerio de Salud. ¿Qué cuestiones puntuales forman parte del análisis que tenemos que ir mencionando respecto a este tipo de cuestiones? Bueno, a finales del año 2022, el IPS tenía una deuda con los proveedores, con sus proveedores, de aproximadamente 50 millones de dólares. A finales del año 2020, antes de la pandemia, 50 millones de dólares. Todavía una deuda manejable con el flujo de caja que va al seguro de salud, etc. Cuando viene la pandemia y termina la pandemia ya por el 2021-2022, la deuda se disparó a 250 millones de dólares. ¿Por qué? Porque IPS se hizo cargo de atender a 362.000 no asegurados durante la pandemia y estuvo muy bien, todos pusimos el hombro, sector privado, IPS, todo. Pero la deuda de IPS de productos que se compraron subió a 250 millones de dólares. ¿Y por qué subió? Porque atendió a 362.000 no asegurados que son clientes del vecino, del Ministerio de Salud, no asegurados. Sale la ley de emergencia sanitaria y le dice al ministerio, encárgate vos de pagar la parte que IPS usó que te corresponde. Y pagarle también al sector privado. Se le pagó al sector privado 80, 90 millones de dólares, pero a IPS no se le pagó los 100 millones o 120 millones de dólares que se tuvo que usar, que incrementó esa deuda. En esa situación, a fines del 2022, se produce la ley 7037 que dice IPS paga vos toda la deuda. ¿Y con qué va a pagar IPS? Y pagar con el presupuesto de salud. IPS ve jubilaciones y salud, jubilaciones intocables por el artículo 95 de la Constitución, pero salud es un programa presupuestario anual. Se endeudó por 10 años ese programa presupuestario. Hay que analizar si eso es viable en derecho público. Por 10 años endeudar un presupuesto anual, presupuesto. Yo no sé si el año que viene voy a tener los ingresos. En fin, Bataglia lo endeudó por 10 años y hoy en día el seguro de salud de IPS, el presupuesto de salud, está endeudado por 10 años para, antes de iniciar cada año, ya tiene que sacar una parte para pagar una deuda del vecino, del Ministerio de Salud, por proveedores o por insumos que se entregaron hacia atrás. Hoy nos enteramos que esa deuda no es 250 millones de dólares ya subió a 287 millones de dólares que ese IPS Salud, el hermano pobre de IPS, tiene que seguir pagando por años. ¿Eso a qué conduce?
Y el efecto que va a sentir la gente es que van a faltar cada vez más medicamentos porque el presupuesto cada vez va a ser más corto, más endeudado y más comprometido a tapar agujeros hacia atrás. ¿Cómo vas a atender la demanda que viene hacia adelante? En ese contexto, lo que debe plantearse es una reingeniería de esa deuda y que el compañero de al lado, llamado Ministerio de Salud, pague su parte de aquella deuda, unos 100, 120 millones de dólares. A partir de ese sinceramiento, sí se puede hablar de programas conjuntos de atención a la gente. Pero yo no puedo estar conveniando con un vecino que me debe tanta plata, vamos a trabajar juntos. No tengo la garantía, primero me debe. Segundo, ¿qué garantía tengo de que me va a pagar o compensar lo que yo haga por sus clientes allá en Itacurú o en el fondo? El Estado es un mal pagador. Le debe a IPS 500 millones de dólares la deuda histórica y le debe 100 millones de dólares la deuda pandemia. Y vamos a sentarnos a hacer planes utópicos de trabajar juntos. Suena lindo como política, pero creo que la política tiene que trabajar sobre realidades y las realidades son números. Si Brites y la ministra Barán no se sientan antes y ponen las cuentas en orden de lo anterior y cada uno asume sus obligaciones, ahí sí podemos hablar de planes futuros. Pero no vaya a construir castillos en el aire sobre deudas que ni siquiera se han cumplido. Esa es nuestra posición. Y no sabemos también cuál será la suficiencia de esos programas. ¿Por qué? Porque se pone como ejemplo el tema de Ayolas, donde sí hubo una fusión de programas de atención a los asegurados y ciudadanía de Ayolas por salud pública y por IPS en forma conjunta. Pero Ayola tiene 500 asegurados y tiene un presupuesto de $10,000 mensuales. Es muy diferente un presupuesto de 70 millones de dólares mensuales que tiene el seguro de salud de IPS y 1,5 millones de asegurados que tiene IPS. ¿Cómo los vas a coordinar con la población total país que atiende el Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que hay detrás? Esos 70 millones de dólares que se quieren administrar, porque en el fondo todo es dinero. Al fin y al fondo alguien paga algo. Entonces seamos serios en ese programa. Evidentemente hay localidades donde sí hay que conveniar y no duplicar esfuerzos, pero son temas puntuales, no como una política global entre IPS y Ministerio de Salud que puede ser muy perjudicial para los asegurados. Dicho en otras palabras, si yo hoy asegurado compito con 1,5 millones de otros asegurados para tener un turno, medicamento, y se hace este convenio, voy a competir con 7 millones de asegurados ciudadanos y con un montón de falencias que van a ser mucho más amplias. Eso no nos gusta a los asegurados. Don Pedro, nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis. El tema de seguridad social en Paraguay es sumamente importante. Queremos mantenerlo dentro del debate y bueno, seguramente con este proyecto de ley de superintendencia de pensiones también vamos a tener mucho que hablar. Así que esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Muchas gracias.